Saludo a cada uno de ustedes en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo y le damos la bienvenida a este su programa, El Sonido Cierto. Para nosotros es un gozo y un privilegio podernos dirigir a la audiencia, a esa audiencia invisible, a esos billones de personas que han tomado interés por este programa porque saben que en él encierra la pregunta que por muchos años posible tiene en su corazón: ¿dónde está la verdad? La verdad está en Dios y Jesús es la verdad y Él es la palabra. Ahora queremos que usted nos acompañe con una escritura que vamos a tomar como base para el pensamiento que vamos a traer en este momento, y vamos a voltear a nuestras Biblias al libro de Job, al capítulo 19 y versos 25 y 26, que nos dice: yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, aún he de ver en mi carne a Dios. Que Dios bendiga su palabra y nos revele el contenido de ella en nuestra oración. En primer lugar, tenemos que entender que Job está hablando de su Redentor, y él sabía que ese Redentor vive. De manera que nuestro pensamiento lo vamos a plasmar sobre el plan de redención. Job habló del Redentor y de la resurrección, pero solamente vamos a tocar la primera parte, el plan de redención. En primer lugar, tenemos que saber qué significa la palabra redimir. Redimir significa comprar de nuevo una cosa que se había vendido o poseído. De manera que la redención significa para nosotros una posesión legítima, completa a todo lo que perdió originalmente Adán y Eva. Ahora, el tema de redención es una de las promesas más sublimes y gloriosas que Dios nos da en su santa palabra a través de las Sagradas Escrituras, porque Dios prometió salvar al hombre que había caído, y esa promesa es su salvación por medio de un plan de redención. Ahora, en la mente de Dios, la redención o la salvación tenía que venir por una expiación. Y esa expiación estaba en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Por eso Dios en las Sagradas Escrituras nos determina en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13 y verso 8, nos habla de este plan, nos habla de este Redentor, y dice la Escritura: y todos los que moran en la tierra le adoraron a la bestia, cuyo nombre no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Así que, amado televidente, nosotros queremos enfocar que el plan de redención está determinado desde el principio, y en Dios estaba esos atributos de ser un salvador, de ser un sanador. Y por ende, Dios tenía que determinar un programa, un propósito en su gran economía, y nosotros somos parte hoy del desarrollo de ese gran plan de redención. Ahora, la Escritura nos muestra en este plan que implica la muerte de un Redentor para pagar el precio requerido para salvar al hombre que a Dios se le cayó en el Edén, y esa es la raza caída que tenemos hoy. Bien, siendo que el plan de Dios está basado en leyes redentivas, este plan estaba constituido en tres partes importantes y esenciales que vamos a tocar someramente, que estaba basada en la colocación del hombre, la caída del hombre y la salvación del hombre, que comúnmente lo vemos en la Escritura como el tiempo de la ley, el tiempo de la gracia y el tiempo de la restauración del reino al hombre caído. En primer plano vamos a hablar cómo fue colocado el hombre originalmente. Dios colocó al hombre sobre la creación y la tierra con poder de ser Dios, Señor y Rey de la tierra,
con potestad en los cielos, en la tierra y en la mar. ¿Para qué lo colocó Dios de esa manera? Para que la habitara, la multiplicara, la sojuzgara y señorease sobre ella. Eso nos lo determina Dios en Génesis capítulo 1, el verso 28. Ahora, el hombre al ser colocado en el huerto del Edén, Dios lo colocó bajo estrictas leyes y estrictas órdenes de su palabra. Lo hizo responsable de que la única manera en que podía prevalecer era que permaneciese detrás de su palabra. Era el muro de seguridad que él le daba. Era la garantía que él le daba al hombre, era que se quedara detrás de su palabra. Era todo lo que el hombre necesitaba originalmente. Era lo que Dios le había dado para protegerse y para cumplir la labor que Dios le había asignado, lo cual era labrar la tierra, poblarla y sojuzgarla, como él lo determinó en Génesis capítulo 2 y el verso 15. ¿Cuál era el poder del Dios, Señor y Rey de la tierra? Él tenía el poder de la palabra hablada. Él vivía del poder del árbol de la vida, el cual era Cristo. De manera que a través de la palabra hablada, que es la simiente original, lo que el hombre dijese o dijere, eso tenía que suceder. Toda creación tenía que obedecerle a la voz de la palabra hablada del Dios amateur, que era el hombre. En esa manera le obedecía lo que estaba creado en los cielos, lo que estaba creado en la tierra y lo que estaba creado en la mar. Bajo esas condiciones colocó Dios al hombre originalmente. Pero ¿qué pasó? El hombre dejó esa posición y vino su caída. Ahora vamos a tratar de proyectar cómo fue la caída de este hombre. Dios había dicho al hombre que él no podía comer de un árbol prohibido, que era el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comiese, ese día moriría. Dios había colocado 3 árboles, según Génesis 2:9, que nos dice así: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Ese árbol delicioso a la vista y bueno para comer era el coproducto del hombre, la mujer. Luego dice también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Así que el hombre estaba establecido bajo 3 árboles: el árbol delicioso a la vista y bueno para comer, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Si el hombre comía del árbol de la vida, viviría. Pero si comía del árbol científico, ese día que lo hiciese, él moriría automáticamente. Ahora, ¿cómo vino la caída del hombre? El hombre inició su caída por causa de la mujer, por causa del árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Por eso Jesús dijo: todo hombre que mirase a una mujer y la desease en su corazón, ya adulteró con ese árbol, ya adulteró con ella. De manera que esta mujer fue tomada del costado de Adán, no como creación original, sino como el coproducto del hombre. Ella tomó la decisión de comer del árbol de la ciencia del bien y el mal, y como resultado de este acto, le fue prohibido ahora comer del árbol de la vida. Puesto que Adán fue creado sin haber nacido de la carne, había canjeado los derechos de la vida eterna y sus oficios de ser el Dios, Señor y Rey de la tierra. Lo canjeó con el árbol de la ciencia del bien y del mal.
Él fue el que pecó, porque Él fue el que negoció. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Por tanto, Dios le dijo, no puedes ahora vivir, excepto que haya un plan de redención mediante el cual usted pueda retornar al árbol de la vida, pero para ello se requiere un precio y precio de vida. Entonces dijo el Señor en Génesis 3:22, ahora pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y vive para siempre. Esto nos enseña que Dios, cuando el hombre dejó su lugar, Dios lo había colocado sobre dos alternativas. El árbol de la vida, la palabra hablada, y el árbol de la ciencia del bien y el mal, que era la otra alternativa que tenía. La una era su perfecta voluntad, la palabra hablada para crear, sojuzgar, multiplicar, henchir y señorear. Pero el árbol de la ciencia era aquel árbol mediante el cual el hombre no podía usar la palabra, tenía que usar los actos físicos o científicos. Ahí fue donde el hombre tuvo que tomar acción física por el árbol de la ciencia. De tal manera que al hombre estar comisionado para fructificar y multiplicar la vida animal sobre la tierra, dio inicio para traer hijos a existencia en unidad de su compañera, solamente expresando y hablando la palabra. Así que ellos, al tener las dos opciones, la primera ya dijimos era la palabra hablada, y los hijos llegarían al seno materno como vino Jesús al vientre de María, la palabra, el principio de la creación de Dios. Pero tanto él como ella deberían de estar en el mismo nivel de fe para poder producir la ley de reproducción por la palabra hablada, que es lo que hoy conocemos como la fe perfecta sobre la palabra perfecta. Muy bien, cuando el hombre dejó la palabra y no pudo multiplicarse, no pudo henchir, no pudo fructificar la tierra, según Génesis 1:8, él tuvo que hacer un canje con el árbol científico, vendiendo sus derechos y entregando la vida eterna y sus oficios en la cual Dios lo había colocado, porque él aceptó el acto físico donde no se necesitaba la fe para reproducción de la especie, pero este resultado solo se obtenía comiendo del árbol de la ciencia, del bien y el mal, como dice Génesis capítulo 3, verso 5. Aquí fue donde la serpiente, el animal más astuto de todos los animales del campo que Dios había creado, fue usado por Satanás para engañar a la mujer, y fue quien le pasó del estado de inocencia al conocimiento, mostrándole que a través del sexo y por medio del sexo se podía multiplicar la especie, y al aceptar esta forma vino la muerte o la separación con Dios, porque toda hibridación no tiene vida propia, no puede reproducirse, y alejó al hombre de la presencia de Dios, y por ende vino la caída de la raza humana. Esa fue la causa, esa fue la razón, esa fue las circunstancias que sucedieron en el Edén, por la cual cayó el hombre colocado con el poder de la palabra hablada. Entonces, ¿qué produjo esa caída? Que Dios determinara un plan para salvarlo. El plan de salvación viene ahora por medio de la redención. Esto es que la redención tiene como base principal rescatar al hombre caído con todos los derechos y oficios que le pertenecen. Y para cumplir, Dios estableció leyes y requisitos legales que el Redentor tenía que cumplir para traer de nuevo al hombre por medio de un precio, y así purificarlo, transformarlo y hacer una nueva criatura
por la ley de su palabra, que es el principio de la creación de Dios, haciendo un nuevo nacimiento, y el nuevo nacimiento lo hace a usted una nueva criatura. Si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasan, he aquí, todas son hechas nuevas. Muy bien, entonces, el requisito tan grande que solo se podía obtener de nuevo por medio del árbol de la vida, y siendo así, el único que podía cumplir ese requisito era Dios mismo. La ley de Dios requería un redentor semejante. Eso lo vemos en Levíticos, el capítulo 25. Pero la gracia de Dios se encontró con el redentor semejante en la persona del Señor Jesucristo. La ley así lo demandó, la gracia cumplió la demanda, y uno semejante tenía que nacer del linaje humano, y esa fue la persona del Señor Jesús de Nazaret, el cual es tu redentor y el mío. Ahora, Dios requería de este redentor dos cosas. Primero, que él no podía nacer por el sexo. Ahora, el nacimiento por el sexo marcó a toda la humanidad, porque la Biblia no dice que los hombres son engendrados por el sexo, sino dice en Gálatas 4:29, pero como entonces el que era engendrado según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Entonces este pariente redentor no podía ser engendrado según la carne, sino según el Espíritu, y en Mateo 1:20 dice, engendrado del Espíritu Santo. Él fue el único que trajo los dos requisitos, que no naciese por el sexo y que fuera engendrado por el Espíritu eternal de Dios. Ahora, el segundo requisito lo hizo a él el pariente redentor. Esto le calificó a todo ser humano, todo ángel, y solamente Dios, a través de esa manifestación, produjo el plan de salvación y el redentor del mundo. Porque eso dice en Hebreos 2:16-17. Porque ciertamente no tomó a los ángeles, por la cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. De manera que el plan de salvación estaba basado en el pasado, presente y futuro, lo que constituye a Jesucristo el redentor semejante, el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, que es lo que nos dice Hebreos 13:8. Así que la palabra colocó al hombre originalmente. La palabra vino y se hizo carne y lo redimió. Y la palabra viene en forma del Espíritu en este siglo XX y lo restaura de nuevo y lo coloca en posición original conforme San Juan 16:13. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos regresará a toda verdad. Así que la parte importante de la redención es la restauración prometida de todas las cosas. Este fue el plan elaborado desde antes de la fundación del mundo, así que hoy estamos en la última parte del plan, y eso es la restauración prometida. ¿Qué indica esto? Para cerrar nuestro pensamiento, cómo es que ahora estamos en el momento más sublime y glorioso. Ya pasó el tiempo de la ley, se está cerrando el tiempo de la gracia, ahora entra la restauración del reino al hombre que cayó originalmente. Y dice el Señor Jesús en Hechos 3:20 y 21. Y enviará a Jesucristo que fue antes anunciado, el cual de cierto es menester que el cielo tenga hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Ese es el tiempo que nos ocupa. Ese es el tiempo en el cual estamos viviendo, amado televidente. Nuestro interés es que usted conozca sus tiempos, su visitación y sus sazones y la promesa asignada para usted. No estamos en tiempo de ley. Ya la gracia produjo el Salvador hace 2000 años. Hoy viene es el Consolador, el Espíritu de verdad que nos va a retornar, a regresar todos los derechos que perdió el hombre originalmente. El nuevo nacimiento nos da la vida eterna. Y la restauración de un profeta con su palabra nos devuelve los oficios que Jesús pagó en el Calvario hace 2000 años, de ser el Dios, el Rey y el Señor de la tierra. Agradecemos, amados hermanos y queridos televidentes, dispensarnos este tiempo para que usted mire y observen por la Sagrada Escritura
qué es la restauración prometida y por qué nosotros creemos que Dios asignó un profeta para restaurar todas las cosas. Que el Dios de la gloria los bendiga y nos veremos en el próximo servicio.